El siguiente programa es clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Este medio de comunicación no se responsabiliza por los comentarios y opiniones emitidos en este espacio. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a este espacio informativo de entrevista. Tenemos la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares a través de las diferentes plataformas que el día de hoy pues nos cobijan. Esto es un agradecimiento importante a nuestros amigos de las plataformas de Voces y de Ayahuasca TV, que es también un medio digital que está dentro de ya el proceso comunicacional de nuestra provincia. Recordarán ustedes que arrancamos la semana anterior, tuvimos también un invitado especial. El día de hoy pues no podíamos dejar este espacio libre y queríamos acompañarles también para un poco hacer un diagnóstico, un análisis en el tema de la educación. El día de hoy nos acompaña el licenciado Mario Montes para poder hablar acerca de algunos aspectos importantes en el tema de la inversión, en el tema de educación, el tema de los maestros, que también es una situación preocupante, al mismo tiempo de saber cómo está este seguimiento a nivel general en el tema judicial de esta sentencia dictaminada en días anteriores en el tema del patrimonio de la UNE en nuestra provincia. También acerca de los desafíos para este siglo XXI, cuál es el rol del maestro y cuáles son las situaciones importantes que se están dejando de lado en la primera estructura importante, que es la familia, el hogar, los valores tan venidos a menos. Tenemos una situación complicada y pensamos y hemos creído también importante poder hablar de esta situación de la educación. Importante el día de hoy, también toparemos temas políticos a nivel local, quizá de pronto para que usted tenga el conocimiento también de cómo se va perfilando este tema político, que si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral en este mes de febrero ya oficial y formalmente hará la convocatoria al nuevo proceso electoral a las diferentes organizaciones y movimientos y partidos políticos. Pero bueno, esa es nuestra última parte. Tenemos 4 bloques para nuevamente pedirle la gentileza que usted nos pueda acompañar. Así que, licenciado Mario Montes, muy buenas noches a este espacio. Bienvenido en Ayahuasca TV y Voces en Medio Digital. Tenemos ya la decisión de poder conversar con usted, agradecerle por su gentil compañía y vamos a desarrollar una bonita entrevista para que usted se sienta también con esta oportunidad de poder dirigirse a nuestra ciudadanía. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a Ayahuasca TV, a Voces, por esta invitación y pues un gusto estar aquí en estos importantes medios de comunicación y también un gusto compartir con usted, Juan Pablo, que a los tiempos que nos vemos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, a los tiempos nos hemos visto y queremos pues agradecerle la sintonía de cada uno de nosotros. Bueno, estimado Mario, en esta noche básicamente queremos abordar algunos temas. El más importante quizá de pronto para el desarrollo de esta entrevista podríamos iniciar cómo está este seguimiento de carácter legal acerca de un bien patrimonial que conserva en este caso la UNE en la provincia de Napo. ¿Qué resoluciones se tomaron? ¿Cuál ha sido el seguimiento que se ha dado? ¿Qué dice la parte jurídica? ¿Qué dice la parte legal? ¿Y qué es lo que se presume puede pasar? Bueno, quisiera hacer una breve sinopsis para que el público entienda qué es lo que ocurre. En el año 2016, en el gobierno de Rafael Correa, tuvo una acción que fue considerada muy negativa por muchas organizaciones sociales, no solo la UNE. Les quitó a muchos colegios profesionales de organizaciones la personería jurídica. En este caso, la Unión Nacional de Educadores en 2016 perdió la personería jurídica, prácticamente como organización no existió y en su reemplazo Correa nombró una comisión liquidadora
presidida por personas de su propio régimen, por personas pues de su organización llamada la Red de Maestros, que la creó para reemplazar a la UNE. En este caso, esta comisión liquidadora tenía el objetivo de acabar con la UNE, de vender sus bienes, y en ese efecto, pues al quedar la UNE sin personalidad jurídica, sin recursos, inexistente como organización, pues muchos de los empleados de la UNE a nivel nacional, pues obviamente al verse súbitamente por esta situación despedidos, establecieron como su derecho juicios contra la UNE por ese despido intempestivo. Repito, no era la UNE, sino Correa. Entonces, en el caso de la UNE nacional, las UNEs locales desaparecieron, quedaron sin personería jurídica, solo quedó esta UNE en liquidación, o la Comisión Liquidadora de la UNE, presidida por una funcionaria del gobierno de Correa, que efectivamente en ese proceso surgieron unos trabajadores de la UNE nacional, de la UNE de Quito, que demandaron indicando que se les había despedido injustamente y querían que se les pague todos los derechos. La señora que estaba encargada de la Comisión de Liquidación no hizo nada por defender los derechos de la UNE, les dio todo lo que ellos pidieron, lo cual salió un monto de indemnización a estos dos ex trabajadores de más de $244,000 que tenía que pagar la UNE, la Comisión Liquidadora, así se llamaba esta UNE, Comisión Liquidadora. Como no tenían plata, decidieron dar un bien de la antigua UNE, que ahora era una sola toda, y resolvieron dar a la UNE de Napo, el edificio UNE de Napo, porque aproximadamente tenía el valor de la deuda de $244,000. Esto de algo se filtró en los medios de comunicación, nosotros inmediatamente rechazamos, pero no se supo más qué pasaba. La señora que dirigía la Comisión Liquidadora en el 2019 dejó de funcionar, con el gobierno de Moreno quedó insubsistente la Comisión Liquidadora y se llegó a un acuerdo para formar con dirigentes de la Unión Nacional una organización llamada UNE en Liquidación, que se iba a encargar de solucionar los problemas que había generado anteriormente por el gobierno de Correa. Esta UNE en Liquidación, en el caso de Nacional, se puso la compañera Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional, para que ella dirija a partir del año 2020. ¿Cuál es el problema? Que esta comisión se descuidó. Yo diría que es un descuido muy grave, que ya deberíamos llamar en negligencia. No hicieron nada, ni se dieron cuenta del juicio o lo ignoraron. Y es así que a nosotros en la UNE de Napo, en diciembre del 2024, nos llega ya un aviso de embargo, indicando que en los próximos días va a haber un embargo a la UNE por una sentencia judicial. Nosotros no conocemos absolutamente nada, nos asustamos, preocupamos, pensamos que eran por las deudas que teníamos con el municipio, que habíamos estado ya cancelado porque aprovechamos que había esta situación que te perdonan los intereses si haces el pago, y habíamos hecho un préstamo que sirve para pagar, por lo cual nos sorprendió. ¿Cómo así embargo? Si arreglamos las deudas con el municipio de Tena, pero después llamamos a agentes nacionales, ellos averiguaron y resulta que eran por este juicio laboral que no tenía nada que ver con la UNE de Napo, absolutamente nada, sino ya fue por el problema que con Correa, que se perdió la personalidad jurídica, que no defendieron los derechos de la UNE en su momento los representantes del correísmo, más bien querían liquidarlo, pero ese juicio quedó parado durante algunos años, lo reactivaron los herederos de aquellos empleados que ya habían fallecido y el juez ordenó que se dé el pago. Inmediatamente pues lograron los dirigentes de la UNE en liquidación, Rosana Palacios, poner algún escrito, pero no dejó de extrañarnos que durante casi 5 años o 4 años no hayan hecho nada. Lastimosamente ha habido problemas con la dirigencia de la UNE Nacional. Yo tengo una posición crítica, yo creo que la UNE es un gremio de todos, que efectivamente los maestros tenemos derecho a tener nuestras posiciones políticas, pero no puede pretenderse que todo el magisterio sea de un partido político, y de hecho no se gana obligando a la gente, sino persuadiéndole. Entonces hemos tenido algunas posiciones críticas. Tengan considerado que el presidente de la Unión Nacional, Andrés Quispe, está prácticamente ignorando al resto del directorio. Solo él aparece, sobre él decide, sobre él toma decisiones. Entonces ha habido algunas críticas con ellos, por los cuales ha habido discrepancias con la UNE Nacional, que por cierto es diferente a la UNE en Liquidación. La UNE Nacional es la nueva organización que surgió después. La UNE en Liquidación es, digamos, la que tiene que arreglar los líos del pasado. Pero estas discrepancias han hecho que no hay información, no solamente que no hay información, sino que inclusive no nos den los aportes que tienen que darnos, porque los maestros afiliados a la UNE aportan una parte de la nacional y la nacional nos devuelve lo que es para la provincia. No nos dan desde el mes de julio, tampoco nos han dado lo que corresponde a los arriendos del fondo de cesantía, porque el fondo de cesantía está en un local
que es de la UNE de Napo, aquí en Napo, no nos han dado ya desde el mes de marzo tampoco, entonces hay malestar en la provincia, por eso hemos hablado con los dirigentes nacionales para exigirles que vengan acá, que nos indiquen qué pasa, no vinieron, pero lo último que sabemos, gracias al apoyo de algunos abogados como el doctor Hernán Solórzano de la Defensoría del Pueblo, que nos han ayudado, que hicimos una última sesión en enero, y efectivamente donde convocamos que venga el magisterio, donde informamos cómo está la elección de la UNE, es que se negó el documento que había presentado Rosana Palacios de la UNE Liquidación. Volvieron a presentar ese documento ante la Corte Constitucional de Pichincha y no sabemos qué pase. No nos informaron nada, no sabemos cómo está el asunto, eso es lo que realmente nos preocupa, eso es lo que realmente nos tiene realmente indignados también, esta descoordinación, esta falta de comunicación, además de la negligencia, porque fue negligencia que durante 4 años no hayan hecho nada. Entonces sí, realmente hay problemas, entonces los maestros de conocer eso, en la asamblea que hicimos en enero, 16 de enero si mal no recuerdo, ahí resolvieron que organicemos un comité de apoyo donde están los presidentes de la UNE, como el compañero Galo Vaca, como el compañero Guido Carvajal, como la licenciada Viana Rivadeneira, con la compañera Mónica Contero, presidenta del Fondo de Santía, con el compañero Miguel Montoya, con compañeros jubilados como el compañero Pablo Pepinos y otros compañeros que se han sumado con el objetivo de coordinar acciones. De ahí la primera resolución que se tomó es ratificarme en la presidencia a mí hasta que se arregle esto, porque también planteaba que si por mi culpa los de la UNE Nacional nos tienen abandonados, pues yo pongo a disposición el cargo para que no haya conflicto. La asamblea ratificó mi presidencia hasta que se solucione este problema. En segundo lugar, planteamos nombrar esta comisión que la nombré hace algún tiempo. Y tercero, buscar el apoyo de la Defensoría del Pueblo, del gobierno municipal de Tena y del gobierno provincial de Napo. ¿Por qué? Porque fue la alcaldía de Tena quien nos donó en el año 1976 los 2 lotes de terreno donde ahora funciona la UNE. Actualmente está la UNE. Nos indicaban que en ese mucho tiempo atrás había funcionado ahí la antigua planta eléctrica de Tena. Entonces eso nos donaron a nosotros. Posteriormente, con gestión de los compañeros presidentes, se hizo algún localcito pequeño que ya no existe. Y luego, lo recuerdo claramente, yo era consejero, con el presidente Medardo Garcés consiguió que el doctor Edison Chávez, prefecto, el del año 96 al 2000, construya el primer piso del actual edificio que tenemos. Luego, cuando subí de consejero, también ayudé cuando estaba el licenciado Julio Martínez y Guido Carvajal de presidentes de la UNE para construir el segundo piso con dinero del gobierno provincial de Napo, cuando era Edison Chávez y luego la señora Gina San Miguel, prefectos. Y posteriormente, revisando los archivos de la UNE, con Galo Vaca consiguió que el municipio de Tena, el ingeniero Washington Varela, en el año 2008, me parece, haga el tercer piso. Entonces, hay recursos del gobierno provincial de Napo, hay recursos del municipio de Tena, los terrenos eran del municipio de Tena, por lo cual nos consideramos que el gobierno provincial de Napo y el municipio de Tena tienen que juntarse en esta lucha para impedir que eso se embargue. Estimado Mario, y dentro de esta lucha, digamos así, en este preciso momento, en los acercamientos que han tenido ustedes con el municipio de Tena y con la prefectura de Napo, ¿cuál ha sido en este caso la postura de ellos también? Bueno, debo señalar yo que hemos hablado con el señor prefecto de manera informal, pudimos conversar con él, aprovechando un evento deportivo donde coincidimos, que nos prestó todo el apoyo, nos planteó que coordinemos con don Tito Merino, su asesor, para que nos dé la documentación. En el caso del municipio de Tena también hablamos con algunos funcionarios y el señor alcalde Jimmy Reyes envió a la asesora jurídica, a la procuradora síndica, la doctora Paucay, Esther Paucay me parece que es la abogada, que es su presidente en la asamblea. Entonces hay una actitud positiva de las autoridades. Ahora lo que tenemos que hacer es, en una próxima reunión, ya donde gracias al apoyo del doctor Hernán Solórzano y la Defensoría del Pueblo, el doctor Andrés Rojas, que nos están ayudando, asesorando básicamente en el sentido de ver cuál camino legal. Lo que nos han señalado al principio es que tenemos que buscar que tanto el municipio de Tena como el gobierno provincial de Napo planteen legalmente documentos en los cuales ellos demuestran que hay inversión de los gobiernos locales, por lo cual es no procedente que se haga un embargo para pagar una deuda particular, porque eso es del pueblo de Napo. También nosotros como organización tenemos que recuperar la personería jurídica provincial también para participar en ese evento, porque al momento no hay personería jurídica provincial, solo nacional. Entonces por el tema de la reestructuración que se dio. Sí, entonces en este momento pues estamos en eso. En los próximos días estaremos visitando tanto al abogado Jimmy Reyes, alcalde de Tena, el licenciado José Tuapanta, prefecto, para ya hablar más concretamente y obviamente ya los abogados deberán plantear ya la cuestión jurídica, ¿no? Pero nos dicen que hay condiciones, que hay que hacerlo lo más rápido posible porque no sabemos si qué ocurre en Quito, no tenemos información, pero creemos que hay importantes posibilidades de detener ese embargo
de ese patrimonio que es de los maestros y del pueblo de Napo. En ese caso, pues a todos los maestros que están en sintonía en este momento ya han escuchado, y a toda la ciudadanía, lógicamente, cómo se ha realizado este contexto. Y dentro de esta situación, pues dar hacer ese llamado a la calma, hacer ese llamado un poco a esta decisión que sin lugar a dudas ha afectado pues la situación de la UNE de Napo. Estimado Mario, una de las cosas importantes también, pues en el segundo bloque vamos a entrar ya una vez que se han despejado todas estas dudas. Usted ha manifestado que ya todo está en proceso, existe la buena voluntad, en este caso del alcalde, el abogado Jimmy Reyes, y el señor prefecto José Toapanta, para poder coadyuvar en la mejor decisión que pueda. En este caso dicen que la pelea se hace peleando, y básicamente eso es lo que se va a tener que hacer. Nos vamos al primer corte publicitario y ya volvemos para hablar acerca de los temas también que están sobre la mesa, que es el tema, en este caso, la inversión. Hemos hablado ya de un tema de inversiones. Entonces vamos a ver de qué manera el gobierno está invirtiendo en la educación aquí en la provincia de Napo, si es que se ha conocido de alguna repotenciación, en este caso de las unidades educativas. Sabemos de que hay muchas situaciones que están a desvelo de la falta de apoyo de las autoridades, no solamente en el tema de la salud, sino también queremos ahondar un poco con usted cómo está el tema de la educación. No se mueva y ya volvemos de nuestro primer espacio publicitario. Terreno en venta, sector Muyuna Costa. Oportunidad única para invertir o construir un entorno natural privilegiado. Se vende amplio terreno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, ubicado en el sector Muyuna Costa, a pocos pasos del río, ideal para proyectos turísticos, vivienda o descanso. Cuenta con servicios básicos, luz y agua, acceso vehicular, zona tranquila, rodeada de naturaleza, excelente ubicación y plusvalía. Un espacio perfecto para quienes buscan conexión con la naturaleza y comodidad al mismo tiempo. Te puedes contactar a los números 098-484-0919 o al 096-210-3718. Un saludo a mi querida provincia de Napo, hoy que celebramos su aniversario de provincialización. Tena, capital de la Guayusa y la Canela y capital de la provincia de Napo, te saluda tu amigo Jimmy Reyes, alcalde. Donde una linda Amazonas me espera siempre con su querer. ¿Buscas el verdadero sabor oriental? Tenemos lo que te encanta. Disfruta nuestros chaufas especiales, desde 2 hasta 4 carnes: pollo, cerdo, camarón y lomo. También prueba nuestro ramen, camarón con panko y el delicioso chaufarín. Empieza con gyozas, kimbap, rollitos primavera o guantán, simples y rellenos. Y no te pierdas el chosua, pollo coreano, lomo salteado y chaufa natural. Estamos en Los Cedros, Avenida Muyuna. Ven y vive el sabor oriental que te conquista. Muy buenas noches, volvemos, gracias a la magia del internet, estamos con ustedes, amigas y amigos, en este espacio informativo de entrevistas,
Tenemos ya la presencia de cada uno de nuestros amigos que están conectados a través de Voces y de Ayahuasca TV. Queremos enviar un saludo a cada uno de ellos. En el barrio Gil Ramírez Dávalos está full sintonía. Muchas gracias por esa preferencia. Si usted quiere tener y navegar sin ningún problema, pues GeoNet es la mejor respuesta a sus necesidades. El internet de alta resolución y de alta velocidad. Puede usted comunicarse con el 098 92 68 33 0 098 92 68 33 0 al número de WhatsApp para que le puedan comunicar y conectar con el mundo. Y bueno, seguimos con nuestro invitado, estimado licenciado Mario Montes. Estamos aquí, hemos ya un poco despejado la situación actual del tema legal donde está en juego este bien patrimonial de la UNE de Napo. Una vez pasando por esta etapa, el tema de la inversión, estimado licenciado, usted sigue siendo parte activa del magisterio, sigue siendo un docente que está en actividad. ¿Y cómo usted ha visto, cómo usted percibe, cómo está la educación en el tema de la inversión del ente que es el responsable del Estado? Bueno, yo quería concluir la última partecita de lo local de la UNE, señalando que a pesar del abandono de la vigencia nacional, de la negligencia de la Comisión de Liquidación, vamos a luchar hasta el último. Conozco que hay problemas también en la UNE de Azuay, en Loja, por estos problemas que tiene la vigencia nacional. Nosotros pelearemos hasta el último con apoyo del pueblo y las autoridades de Napo, y hago una petición a las autoridades de la UNE nacional. Recuerden que la UNE tiene más de 80 años, se fundó para defensa de los maestros, no para intereses mezquinos. Ojalá la organización vuelva a tener los agentes nacionales que merece. Mientras tanto, seguiremos trabajando nosotros, también del magisterio de la provincia y luchando por defender nuestro patrimonio. Ese es el llamado del licenciado Mario Montes, representando también a los maestros de aquí de la UNE de Napo. Es una situación que, si bien es cierto, se ha presentado complicada, pero con esa buena voluntad de sus autoridades también y de la mano de los no solamente docentes, de la ciudadanía, que de alguna u otra manera son beneficiarios directos del tema de la educación con nuestros hijos, con las personas que están siempre al frente del tema de la educación. También pues hacerles este mensaje para que estén pendientes, y si en algún momento se necesita unir fuerzas, pues que tengan esa gentileza también de ser recíprocos con lo que los maestros, y en este caso la UNE, nos ha dejado, en este caso en el proceso académico. Y bueno, pasando por ese tema, estimado licenciado, ¿cómo está el tema de la inversión? ¿Cómo ha visto usted el tema, en este caso del Estado? ¿Cómo ha sido el tema de la inversión, la repotenciación de las diferentes unidades educativas aquí, al menos en el Cantón Tena? Bueno, señalar que a nivel nacional, para nadie es conocido que la inversión del actual gobierno en el área social es mínimo. Efectivamente, vemos los hospitales sin medicina, sin especialistas, con graves problemas. Y lo mismo pasa en educación. Además de pagar los sueldos, además de hacer un mantenimiento mínimo, hay graves problemas. Los libros se los he entregado con retraso, que se los completó ya acabando el primer trimestre. Efectivamente, la repotenciación, entiendo que algunas pocas unidades, en el caso de la provincia de Napo o del distrito 15D01, que poniendo hablar, algunas pocas entiendo que han sido repotenciadas con mucha suerte. Me alegro por esas unidades, pero son una minoría. Yo quiero hablar de la unidad que ustedes conocen, donde yo laboro, la unidad más grande de Napo, la Unidad Educativa Nacional Tena, el famoso Nacional Tena. 13 años. Emblemático, así es. 13 años, desde diferentes gobiernos que prometieron que iban a hacer una unidad del milenio, una unidad emblemática, que iban a repotenciarla. No hay nada en absoluto. Todos los años, cada rector que entra, o al inicio de cada año lectivo, prometen que ahora sí, que ahora sí. Es lo que el nuevo rector, el magíster Pablo Guaraca, me ha señalado también, que a él le han dicho que este año sí va a haber la repotenciación. Ojalá así sea. ¿Y cuáles son las necesidades urgentes que se tienen, por ejemplo, en la Unidad Nacional Tena? ¿Cuáles son? ¿De qué carácter estamos hablando? El tema de la infraestructura, el tema también no solamente de los laboratorios. ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Bueno, no solo la Unidad Educativa Nacional Tena, sino de la mayoría de instituciones educativas. Durante mucho tiempo no se ha construido nueva infraestructura. Estamos con infraestructura antigua. Lo único que se hace son reparaciones menores, cambio de techos, arreglos inmediatos, de pronto aumento o arreglo de algún baño, pero no se ha construido una infraestructura educativa. Con excepción de que esas pocas unidades que han sido repotenciadas, ¿no? De igual manera, lo que estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de que había laboratorios de computación.
Desde hace más de 13 años no han llegado nuevas computadoras. Se ha logrado más o menos con apoyo de padres de familia o algo mantener algunas, con algunas donaciones abusadas que han dado, pero realmente no hay laboratorios. En Nacional Tena no tenemos ya audiovisuales. Se tuvo que utilizar la sala de audiovisuales, se tuvo que utilizar algunas aulas que se hicieron para otros fines, adecuarlas en aulas. Porque no hay infraestructura, se tiene que adecuar aulas. Hay cursos de 37, 38 estudiantes. Entonces, inclusive hay un grupo de estudiantes que el aula está con goteras, se inunda y tuvieron que cambiarlas a uno que era antes laboratorio, que no funciona porque no están con computadoras. Pero la situación es compleja. Entonces realmente la infraestructura no se ha invertido, no hay tecnología, hay problemas en los laboratorios. Seguimos dando clases como en el siglo pasado, solamente con la pizarra y la tiza, solo que ahora la pizarra ya no es de madera, sino es de fórmica, y la tiza ya no es de ese material que era como polvito, sino que ahora son los marcadores. Pero no tenemos la tecnología. Entonces realmente creo que es importante que se entienda que la educación del siglo XXI tiene que estar con internet, con computadoras, con todos los elementos que hoy se da. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de educación virtual, pero no podemos hacerla porque no tenemos los recursos. Igual en la Unidad Educativa Nacional Tena cada vez el número de maestros contratados aumenta. No hay maestros, que hay pocos concursos y obviamente un maestro contratado no está permanente. Los concursos de Educaempleo son por un año. A veces puede seguir o no seguir. Me decían los compañeros, por ejemplo, que no les han renovado los contratos, siguen trabajando, pero no han firmado nuevos contratos, lo cual es ilegal. Me he hecho compañeros maestros que estaban para un año, firmaron el contrato para un año, pero estamos en el 2026 y nuevamente no firman los contratos. Mario, pero ¿cuál es la respuesta en este caso de la autoridad nominadora, que en este caso sería el Ministerio de Educación aquí en Napo? La misma respuesta que a nivel nacional. No, que se está estudiando, que ya se va a mejorar. Entiendo que obviamente nosotros entendemos que las autoridades locales no son las que deciden, sino es a nivel nacional. La última vez que fuimos en el mes de noviembre del 2024, que estuve hablando con delegados del Ministerio de Finanzas en Quito, en una acción que hicimos los maestros, ahí lo que ellos decían es que ellos han presentado las propuestas cuando exigíamos que se meta en infraestructura, que se meten recursos para la educación y que a los maestros también se nos pague lo que nos deben. Hay dos procesos que se llaman equiparación y la equiparación salarial, y también otro proceso que llamamos de la transitoria 33ª, que ahora tiene ya en la nueva ley, tiene otro nombre, pero que efectivamente era el hecho de que los maestros iban a ser ubicados en la categoría que les correspondía, si ya tienen más de 25 años de servicio, han cumplido todos los requisitos, pero no se ha hecho eso. No se han cumplido los derechos de los maestros. Entonces reclamamos por qué no se ha cumplido eso, por qué no hay presupuesto para educación, por qué hay tanto problema en el invierno en la costa, por qué no se toman medidas necesarias. Nos decían el Ministerio de Educación que ellos han hecho el pedido de partidas del Ministerio de Finanzas, pero que Finanzas no da. Eso fue en el año 2024, fines del año 2024, cuando hablamos directamente con delegados del Ministerio de Finanzas en la plataforma gubernamental en el norte de Quito, en la avenida Amazonas, y no ha cambiado nada. Simplemente se comprometen, pero la respuesta es no hay plata. El país está en crisis, pero si hay plata para pagar la deuda externa, pero si hay plata para perdonar impuestos a aquellos grandes evasores, pero no hay plata para educación, no hay plata para salud. Y yo creo que las cosas se solucionan gritando, como fue la vicepresidenta a gritar en algún hospital en Quito, cuando a quien tiene que gritar es al Ministerio de Finanzas y a su propio gobierno, que desembolsen el dinero, que no piensen solamente en pagar la deuda externa, que no piensen solamente en perdonar deudas a sus familiares, a sus empresas, sino que piensen en el pueblo ecuatoriano. Estamos en una grave crisis social, la educación está en crisis, mi querido Juan Pablo, y no es solamente porque no hay maestros con nombramiento, porque no se nos paga, no hay ascensos, no hay todos los procesos que tenía que haberse dado, la recategorización, la equiparación, no solamente por eso, sino también porque no hay una respuesta del Ministerio de Educación a la deserción estudiantil, que es un tema grave que sería importante conversar. Muchos estudiantes a partir de la pandemia desertaron. Se habla, no volvieron, según algunas cifras de algunos estudios, de que alrededor de 400,000 niños, niñas y adolescentes han desertado desde la pandemia hasta acá. No sabemos cuáles volvieron y cuáles no, pero efectivamente es gravísimo el nivel de deserción escolar. ¿Por qué? Por la pobreza, por que tienen que trabajar, pero también por la delincuencia. Mario, una de las cosas importantes es el saber entender, y ustedes como docentes tienen esa vocación de poder escuchar no solamente a los padres de familia. Quisiera abordar este tema. Sabemos que por el tema de estructurarse de mejor manera, hay siempre la conformación de un comité central de padres de familia,
pero también es importante escucharle al estudiante. Ustedes como docentes, ¿cuál es el pedido en este caso que los padres de familia constantemente hacen a los directores, en este caso al rector, a los docentes, a las autoridades de la unidad educativa, y también cuáles, en este caso, los problemas que se han identificado ahora con los jóvenes en este nuevo proceso que de alguna u otra manera ha influido también en la toma de decisiones por el tema de agentes externos como la minería, como situaciones que han ido de la mano afectando también a las comunidades en sus calidades de vida? Bueno, en primer lugar, los pedidos que suelen hacer los padres de familia a las autoridades locales, a los rectores, es que efectivamente mejora del mobiliario, es decir, los pupitres, algunos están viejitos, que se mejore las aulas, se arregle las tomas corrientes, que se adecue el ingreso a la institución, las cuestiones básicas, ¿no? Que se mejoren los baños, y también en algunos casos, no en el último tiempo, pero hubo años en que pasaron sin profesores durante meses, profesores que renunciaban o que pasaba algo y pasaban sin meses, y en materias que son importantes, ¿no? Entonces también es un problema que se demoraban a veces en mandar los reemplazos, que cuando efectivamente un maestro se jubila, renuncia, a veces se demoran, esos son problemas que se han dado. Y también obviamente tiene que ver con el hecho de que haya más comunicación a veces entre la comunidad educativa, ¿no? Docentes, padres de familia y estudiantes. Y sí creo que es fundamental cambiar eso. Pero además de necesidades materiales que existen y que solo se solucionan con inversión, no hay otro camino. Yo también creo que es importante lo que tú dijiste. Es problema también de la sociedad, de la comunidad. Hablamos de comunidad educativa, en donde padres de familia están involucrados en la sociedad. Maestros, somos parte de la sociedad, los estudiantes también. Y hoy estamos viendo una sociedad violenta, una sociedad complicada. Nosotros podemos decir como docentes que los estudiantes que tenemos hoy no son como nuestros docentes. He tenido el gusto de ver a algunos exalumnos míos, inclusive aquí en este importante hacer, una alegría de ver lo que están avanzando y trabajando en este medio de comunicación y diferentes acciones. Pero también hay muchos estudiantes que no les da oportunidad la crisis que vive el país. Tenemos alumnos que dejan los estudios para ir a trabajar en la minería. Tenemos alumnos que nos han dicho, no cumplo los deberes porque yo trabajo de noche, de tal hora a tal hora, y por eso no puedo hacer los deberes. Tenemos alumnos que de pronto han sido involucrados en actos delincuenciales. Exalumnos o alumnos que de pronto se han visto involucrados en esas situaciones. Tenemos hoy, eso es gravísimo, como maestros, cuando hablamos con los estudiantes ya nos dicen abiertamente que de pronto no les interesan mucho los estudios en seguir la universidad, porque hoy ya hay otras situaciones, otras ocupaciones que dan más plata. ¿Sabes a lo que me refiero, Juan Pablo? Y aquí el problema es que el gobierno, y aquí más que el gobierno diría el Estado, no da opción a los jóvenes, no hay trabajo, no hay acceso a la universidad, no hay mejores de las condiciones de vida. ¿Qué les queda? Si viene un GDO y les oferta dinero, les oferta un estatus de vida, les oferta lo que los jóvenes quieren escuchar, pues obviamente están dispuestos a escuchar. Vemos nosotros pintados en las instituciones las siglas de ciertos GDOs. A veces los muchachos de chiste dicen, no, yo soy de tal GDO, yo soy esto, yo soy lo otro. Les preguntaba alguna vez a un estudiante, soy profesor de tercero de bachillerato, y solemos hacer en mi materia lo que llamamos orientación vocacional, preguntar más o menos que investiguen carreras que les interesan para hablar de eso. Le preguntaba a los estudiantes, ¿ustedes qué quieren ser? Yo quiero ser como Pablo Escobar, me dijo algún alumno. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces realmente es muy complejo, está penetrando en la mente de la juventud una opción de vida que no queremos, una opción de vida que está relacionada a lo que ven en las noticias. En los programas de televisión se ve una serie de novelas, las narconovelas que romantizan la vida de esas personas. No voy a decir los nombres de esas novelas, pero todo el mundo sabe qué novelas son y dónde las dan. Pero más de eso estamos viendo que no hay opciones. Entonces muchos estudiantes que viven en la pobreza, que viven carencias, que inclusive tienen hogares desorganizados, que tienen maltrato de pronto familiar, ven en esos GDOs la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener un proyecto de vida, y eso es gravísimo. Jóvenes que si hubiera una adecuada inversión en educación, jóvenes que si tuvieran la posibilidad de entrar a la universidad, de trabajar, tendrían otra visión, otra vocación, pero hoy se ven tentados a entrar a lo único que se les oferta, una opción de vida. Entonces sí me preocupa mucho porque efectivamente cada vez está más difícil entrar a la universidad. Eso le iba a preguntar, estimado Mario. ¿Cómo está el nivel de los jóvenes? Entendemos de que ya los jóvenes al llegar a su último año ya deben tener ya una ruta dirigida como para poder entrar a la universidad.
vemos de que las bases quizá de pronto también es algo importante manifestar. Los padres cuando ya salen los jóvenes del colegio tienen que invertir también en una capacitación de carácter particular, porque quizá de pronto los jóvenes no han solidificado esas bases por cualquiera de las situaciones. El tema del acceso a la universidad, estimado Mario, ¿cómo usted vive esa realidad con los estudiantes? Bueno, en primer lugar, igual la universidad, igual que salud, igual que educación a cargo del Estado, la universidad tampoco ha tenido mayor presupuesto. No se han creado nuevas universidades. Efectivamente, como vemos, les han quitado presupuesto con X motivos. Lo que el gobierno quiere es controlar los rectorados para que no le hagan problema, poner a gente cercana a él, pero no hay presupuesto para educación, no se amplían las carreras, no se amplía la oferta educativa. Y obviamente se mantienen las pruebas de ingreso. Yo quería plantear una cosa muy concreta, las contradicciones de los gobiernos. A los maestros nos exigen que hagamos todo lo posible para que el estudiante no se quede supletorio. Pase el año. Tenemos que hacer un montón de recuperaciones, de cosas. Si un estudiante saca notas menos de 7, yo tengo que hacer con 8 documentos para justificar por qué el estudiante está con notas menos de 7 y da la oportunidad cuando sea necesario. Pero cuando entra a la universidad, ahí no hay aportes, ahí no hay justificación, simplemente hay la prueba, pasó o no pasó. Así es. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Lo que han hecho los gobiernos, los últimos gobiernos, es tratar de maquillar la educación diciendo que tantos han llegado, tantos se han graduado y hasta ahí. Pero ¿cuántos entran a la universidad? ¿Cuántos aspiran hoy a ingresar a la universidad, que es más grave? Yo diría que de los 3.000 bachilleres que aproximadamente salen de la provincia, a la universidad no entrarán ni el 10%. Yo hace años, cuando algunos jóvenes también eran mis alumnos, les preguntaba quiénes quieren ir a la universidad, y más del 60% quería ir a la universidad. Hoy yo diría que de los alumnos que se pregunta, la tercera parte quiere ingresar, y de ellos no sé si logrará ingresar ni el 10% de los estudiantes del curso. 1, por las pruebas, 2, por los costos económicos, y los que ingresan, hay una alta tasa de deserción estudiantil, porque una cosa ingresar a la universidad es un mérito que ingresen, dan las pruebas, ingresan, pero también la universidad tiene un nivel de exigencia de estudios y también son recursos económicos. No es solamente la universidad, sino que tienes que estar, si estás aquí, inclusive si estás aquí, son costos, obviamente transporte, los trabajos, peor si vas a la provincia, son cosas que las familias no pueden hacerlo. Entonces es muy preocupante la situación y todo eso abona a este clima social que vive el país. Es un problema realmente de estructura del Estado, no solo del gobierno de Noboa, no solo del gobierno de Lazo, de Moreno de Correa, sino de la estructura de gobierno que vivimos, de este sistema que efectivamente prioriza que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigamos cada vez siendo más pobres. Así es, son las impresiones de nuestro invitado en esta noche, queridos amigos y amigas. Hemos visto la preocupación de nuestros docentes al identificar incluso a nuestros jóvenes ya con diferentes inquietudes, y no solamente despejando curiosidades, sino ya tomando posturas claras del camino del cual no podemos permitir que nuestros jóvenes se desvíen. Nos vamos a nuestro penúltimo corte comercial y volvemos hablando acerca de los estudiantes también. Estimado licenciado, hemos visto de que cada una de las promociones de las diferentes unidades educativas tienen su cuadro de honor. Hay abanderados, hay escoltas del pabellón, hay diferentes situaciones. Estos jóvenes quizá de pronto reciben algún apoyo de la institución en donde ellos se gradúan, o quizá de pronto tienen algún seguimiento de las autoridades a nivel provincial o a nivel nacional. Hay algún tipo de estímulo, o simplemente el esfuerzo que se realizó se quedó y ahí murió. Con esas inquietudes volvemos en nuestro tercer bloque informativo en la entrevista de la noche. El Pollazo Restaurante número 2. Cuando el hambre aprieta, el sabor manda. Llega el pollo que enamora paladares. Le ofrecemos pollo entero, medios, cuartos, octavos, almuerzos, merienda, guatita, seco de pollo, costilla, consomé de pollo. No busques más. El Pollazo Restaurante número 2. Estamos ubicados en la avenida 15 de noviembre, diagonal a Fibeca. Para pedidos al 09 97 58 66 70.
en Caluma y quieres transformar tu cuerpo y tu vida, en Titan Gym te ayudamos a alcanzar tus metas. Estamos ubicados en la Avenida La Naranja y Héroes del Cenepa, en el 4º piso del edificio Arroca. Horarios de atención: lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana y sábados desde las 2 de la tarde. Contamos con una mensualidad especial a tan solo $18, más descuentos incluidos. Entrena con los mejores y alcanza tus objetivos en un ambiente acogedor y motivador. No esperes más. Visítanos ahora y comienza tu transformación. Titan Gym. Sandwich House, los mejores sándwiches de Tena. Cuando el antojo manda, Sandwich House responde. Pan fresco, ingredientes de calidad y ese sabor único que solo aquí encuentras. Sándwich bien cargados, preparados al momento. Sabor que enamora desde el primer bocado. Ven y comprueba por qué todos hablan de Sandwich House. Una mordida y quedas enganchado. Estamos ubicados en el aeropuerto número 2, frente al Parque Lineal, diagonal a los juegos infantiles. Bienvenidos nuevamente a nuestro tercer espacio de esta importante entrevista. Hemos tenido la posibilidad de conversar con nuestro invitado, el licenciado Mario Montes, un poco ya la parte más real de la situación actual de la educación. También hemos hecho un recorrido por el tema de las diferentes necesidades a nivel no solamente de infraestructura, no solamente de la dotación de insumos, de materiales en las diferentes unidades educativas, sino también la necesidad de poder orientar adecuadamente desde nuestros hogares a nuestros hijos. Estimado Mario, la pregunta quedó hecha antes de irnos a nuestro espacio publicitario. El tema de la excelencia académica. Llamamos excelencia académica muchas de las veces a los estudiantes que, digamos, están en un nivel importante dentro de las unidades educativas y que sus calificaciones han demostrado ese sacrificio, ese entusiasmo por seguir preparándose. Hemos manifestado de que las diferentes unidades educativas tienen sus respectivos cuadros de honor. Promoción tras promoción hay diferentes abanderados, hay diferentes escoltas, pero la pregunta de cajón y una de las inquietudes mías es, ¿qué se hace con estos jóvenes? ¿De qué manera, en este caso, la unidad educativa a través del Ministerio de Educación puede premiar, digamos, esta excelencia académica que los jóvenes están destacándose? ¿De qué manera se podría trabajar para poder recibir y no dejar desperdiciar esos esfuerzos de los jóvenes y desperdiciar los talentos, y en este caso en la parte académica, estimado Mario? Bueno, me parece una pregunta muy importante, muy interesante. Lastimosamente, con el poco presupuesto que tiene la educación en instituciones educativas, más allá de un reconocimiento simbólico cuando se escoge al abanderado, al mejor egresado, de algún diploma, o si los padres de familia ponen algún aporte de actividad de padres de familia para darles algún otro tipo de reconocimiento, más allá de eso no puede ser la institución educativa. Y tampoco lo hace el distrito. Pero yo creo que efectivamente tú has dado en el clavo, porque el talento que tienen nuestros estudiantes, y he hablado que hay facilismo, que a veces lleva a la mediocridad, pero eso no es culpa de ellos, sino de cómo está la sociedad. Pero es indudable que hay estudiantes que se destacan, que a pesar de ese ambiente de comodidad de facilismo, se preparan, cumplen las tareas. Y obviamente eso tiene mucho que ver la familia, ¿no? La primera cuestión que he detectado como docente es que aquellos estudiantes que se preparan, que estudian, que tienen otras metas más allá de lo común, es la familia la que les apoya. Y no me refiero a que sean papá y mamá, a veces puede ser un hogar desorganizado, pero hay apoyo familiar, hay motivación familiar, hay preocupación, hay el ejemplo de los padres para que el estudiante siga eso.
Bueno, eso es fundamental, pero ¿qué hacemos con el estudiante que tiene bajas condiciones económicas, que es un excelente estudiante y que no tiene opciones? Yo creo que efectivamente aquí lo que hay que plantear, además de exigir a las autoridades del Estado, pero hasta que ellos reaccionen no vamos a quedarnos exigiendo, tenemos también que buscar alternativas. Yo creo que es fundamental que se establezcan convenios con las direcciones de educación, con los gobiernos seccionales locales, con las universidades que están presentes, para establecer convenios en donde se brinden becas a los alumnos más avanzados. Obviamente tienen que dar las pruebas para ingresar a las universidades estatales, las pruebas en cada universidad ahora, en las universidades privadas no, pero yo creo que podría hacerse una gestión para que los gobiernos locales establezcan contacto con las universidades y generen una beca. Yo debo expresar mi ignorancia respecto a la ley de régimen seccional, o como se la llama ahora, que rige a los municipios, a los consejos provinciales, sí, el COTAT, pero yo creo que sí podría plantearse en la medida de lo posible, como se permita, las becas. Y también creo que es importante plantear que a través de fundaciones o algo se vuelva a establecer estas becas para que estos jóvenes estudiantes que tienen esos talentos, esa capacidad, no se queden truncas sus posibilidades de estudiar. Yo recuerdo, hasta ahora me queda muy grabado algo que me pasó alguna vez cuando recorrí las comunidades, cuando fui candidato. Me encontré con ese alumno mío macheteando en una finca, en una zona rural, y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Digo, aquí, me dice, un poco triste, ¿qué pasó? Dice, nada, de ganas de seguir el colegio, estoy igual que antes. Eso me impactó a mí bastante, Claro, ¿no? me rompe Un muchacho brillante que se graduó, que hizo mucho esfuerzo, pero que por la situación económica, situación social no pudo estudiar, y que él me ha expresado de gana estudié para volver a lo mismo. Me hizo pensar que efectivamente si no hacemos algo, ese talento, esas ganas de los jóvenes de estudiar se está quebrando, y ahí están los CDOs, y ahí están quienes dan una opción, porque el Estado, porque los gobiernos locales seccionales, porque la sociedad no da. Entonces yo creo que plantear becas, plantear fundaciones o ONGs que planteen becas es importante. Ahorita recuerdo algo también que es mucho más grave que lo que hemos hablado. Una compañera maestra, una joven maestra, cuando conversábamos, me hablaba de que ella trabaja en una zona rural. No voy a decir ni el nombre de la maestra ni la zona donde vive, pero el problema concreto que ella me comentaba es que en su zona rural de alta población de las nacionalidades ha aumentado el número de suicidios. Los jóvenes se están suicidando. Entonces es grave. No solamente que el problema de que los jóvenes se desvíen por otras actividades reñidas con la ley, sino que inclusive ya no ven opción en esta sociedad. De pronto no ven salida a sus problemas, a los conflictos. En la adolescencia uno es más sensible, uno no entiende el mundo, si no tienes quien te guíe, si tienes de pronto no hay diálogo con tus familiares, no hay quien te motive, a veces se caen en el suicidio, se suicidan con veneno, se suicidan con fungicidas. Realmente es grave la situación. Entonces a veces no hablamos de eso, está ocurriendo con nuestros pueblos de nacionalidades en las zonas rurales, suicidios. Por eso urge que como sociedad también busquemos respuesta. Si el gobierno no lo hace, pues tendremos que la sociedad civil organizarnos, buscar recursos y hacer. Pero hay que exigir que el gobierno tome su responsabilidad. El número de enfermedades mentales ha aumentado en el país, y entre los jóvenes las enfermedades mentales más graves son la depresión y el suicidio, y obviamente las adicciones, ¿no? Que estamos en un ambiente donde frente al hambre, frente a los problemas sociales, al desamor, a la tristeza, eres más fácil de caer en la adicción. Eso es lo que se plantea mucho de las situaciones que medianamente puede hacer la unidad educativa con sus departamentos de seguimiento, con los profesionales en psicología, que también tienen arduo trabajo, estimado licenciado. Hemos visto de que esta situación poco a poco se va acumulando, y vemos, como usted dice, ¿no? Cada vez vemos estudiantes tristes, estudiantes que no tienen esa posibilidad de tener ese apoyo en su familia. Vemos estudiantes que de pronto no tienen ese apoyo ni económico ni moral en cada uno de sus hogares y se refugian en otras alternativas. Estimado Mario, una de las cosas importantes que decirles a los padres de familia es cómo identificar estas situaciones a tiempo para evitar lo que justamente usted decía, ¿no? O que el joven se tome algún veneno y definitivamente quiera terminar con sus días, o que tome otras alternativas quizá de pronto, y una de estas sea el camino con actividades ilícitas. ¿Cómo identificar ese momento preciso? Quizá de pronto los padres están ajetreados en el día a día con su trabajo,
con las responsabilidades, hay que pagar deudas, hay que parar la olla, pero definitivamente descuidamos la parte afectiva, que también es una de las causas que está suscitando en este momento. Sí, Juan Pablo, por supuesto. A ver, a veces decimos que todo empieza en la casa. No es cierto, todo empieza en la sociedad. Un gobierno que incumple, personas que dan ejemplo de corrupción en los altos puestos, inclusive quienes controlan la justicia, metidos con el narcotráfico, metidos con la delincuencia. Entonces eso también afecta a los muchachos. Entonces, en primer lugar, hay que exigir coherencia con los que nos gobiernan. Coherencia, que den buen ejemplo, porque ese ejemplo se riega. Pero luego están ya el hogar. En el caso del hogar, es indudable que el papel de los padres, el papel de quienes están a cargo, tiene que serle dar ejemplo, educar con el ejemplo. Es un principio pedagógico básico. Yo no puedo ser un papá que digo, no tomes si yo llego borracho. Yo no puedo ser un padre que digo, no seas maltratador si yo maltrato. Tengo que educar con el ejemplo. No somos perfectos, tenemos problemas, es cierto. A veces el tiempo no nos alcanza a los padres de familia. A veces, son más que padres presentes, somos padres ausentes porque salimos a las 7 y volvemos a las 8. A veces por el trabajo, por las cosas. Eso ocurre. A veces el papá y la mamá trabajan y se quedan los hijos solos. Pero el tiempo que estamos con ellos, que sea tiempo de calidad, donde sientan el afecto, donde dialogamos con los hijos, donde les vemos cuando son niños con afecto, con cariño, les educamos ya cuando son adolescentes, les vemos como personas con las cuales hay que dialogar, no hay que castigar, no creamos que las cosas solo con el castigo, solo con el garrote, pronto como nos educaron a nosotros, se controla. Esa es otra época, tenemos que hablar, que dialogar, pero sobre todo dar ejemplo, hablar con ellos, hacer que entiendan que hay motivos hermosos para vivir en la vida, que no tenemos que seguir los ejemplos, que el dinero, que la vida fácil no es el camino, porque eso nos están bombardeando pensando que ser feliz es tener unos zapatos a la moda, tener cadenas, tener una moto, tener la mejor chica. Eso no es felicidad. La felicidad es sentirse bien uno mismo, amar la vida, hacer feliz a la gente que está con nosotros y luchar por defender la naturaleza, la vida. Yo creo que efectivamente hay que educarnos en eso, pero también hay que plantear que los jóvenes utilicen su tiempo libre. Hoy tenemos grandes distractores, el internet es una maravilla, es una ventana al mundo, pero también te puede secuestrar, te puede abstraer de la realidad. Te encierras en tu cuarto y solo estás viendo una realidad virtual. Antes yo me acuerdo en nuestra época, era la televisión. Así es. Luego fue ya los jueguitos. Ahora con internet tienes maravillas. Es algo que te atrapa, indudablemente. Tenemos que educar para que tenga criterio. Tenemos que poner normas y tenemos que hacer que agarren interés en la vida real. Por ejemplo, tenemos una naturaleza maravillosa. He visto jóvenes que están metidos en campañas de defensa de la naturaleza, jóvenes que están participando en la observación de aves, cosas importantes que les motiva, que les da una razón para vivir. Pero si tenemos un joven desmotivado, que no se va con sus familiares, que se aísla, obviamente es un joven vulnerable. Y ahí hay que tener cuidado. Exacto. Entonces yo diría, ¿cómo reconocer? Pues primeramente ver si el joven, si nuestro hijo se comunica bien con nosotros, si efectivamente tiene una actividad con sus amigos, es con la actividad social, o está solitario, o se aísla, o se encierra en el cuarto, o no sale, o cambia de repente de estado de ánimo. Y también el problema de la droga es un problema de generar adicción, pero la adicción se genera, pocas veces es forzado, porque hay gente que forzan, la mayoría de las veces es por curiosidad, todos en la adolescencia somos curiosos, pero tenemos también que enseñar a los jóvenes lo que es la droga. No solamente señalar que es malo y todo, sino señalar por qué debemos decir no y enseñar los defectos de las drogas. Porque de pronto un padre, un maestro dice, no tomes la droga, no fumes, no consumas, es malo, y de pronto consume y se siente bien. ¿Qué gana? Lo que el padre, el docente le dice es malo, no consumas, o la sensación que le da. Entonces tenemos que explicar que son sensaciones pasajeras, artificiales, que luego vas a requerir más, y que efectivamente puede generarte adicción. Tenemos que enseñarle a entender la vida, a seleccionar, a escoger, pero sobre todo a entender que la vida real es lo más hermoso, pero por eso tiene que ser hermoso. Así es. Si yo vivo una vida horrible, triste, de donde tengo carencias, además de eso, carencias afectivas, emocionales, maltrato, es indudable que voy a buscar algo que me haga sentir bien. Así es. 9 de la noche con 26 minutos y estamos ya entrando a la recta final de nuestro segundo programa de entrevista el día de hoy, gracias a los portales Ayahuasca TV y Voces. Hemos llegado casi a la parte final. Agradecer la gentileza que ha tenido el licenciado Mario Montes, no sin antes pues también dar el reconocimiento a nuestros auspiciantes. El Pollazo número 2 te espera en las diferentes sucursales para que usted pueda degustar de la gastronomía que ahí ofrecen. También un fuerte abrazo para todos quienes nos están
en ese momento saludando a través de las redes sociales. Para finalizar, estimado Mario, el mensaje que sea motivador para nuestros maestros que en ese momento comprendemos están en este modo de espera para que este litigio y esta situación patrimonial que de una u otra manera también representa no solamente un edificio, sino también es el esfuerzo y también es la historia de cómo nuestros maestros en Napo se han organizado y dando gracias a ese esfuerzo han podido cristalizar junto a las autoridades locales un sueño. De eso en primera instancia y también el agradecimiento por su presencia y ese mensaje alentador también a nuestros jóvenes para que sigan en ese camino con fuerza, con motivación, con alegría y a vencer cualquier obstáculo que se presente. Sí, gracias. Reiterar mi agradecimiento a esos importantes medios de comunicación por la invitación. Decirle a nuestros compañeros maestros que la organización es lo fundamental. Unidos podemos enfrentar cualquier situación, separados nos van venciendo uno por uno. En este caso, los maestros que no están organizados, les invitamos que se organicen, y a los maestros que ya son afiliados, decirles que estamos luchando por defender nuestro gremio, por defender nuestro local, que estamos seguros de que tendremos victorias importantes, pero con el apoyo de todos. A los queridos jóvenes que nos ven, a los padres de familia, pues señalar que hay motivos hermosos para vivir. Tenemos que hacer este mundo mejor, y creemos que un mundo mejor es solamente cuando todos compartimos, cuando todos podemos hacer que la vida sea mejor. Entonces yo quiero señalar que efectivamente todos juntemos brazos para defender la naturaleza, para defender la sociedad. Como dijo alguien, y con eso concluyo, para que cuando nosotros dejemos este mundo, el mundo sea mejor que lo que recibimos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias por su gentil sintonía a nuestros amigos que ya están siempre con ese mensaje alentador. Hemos tenido la presencia y la participación de nuestro queridísimo amigo y licenciado muy reconocido, Mario Montes. Hemos visto una faceta distinta. Ustedes, nuestros amigos, muchas de las veces hemos visto la participación de nuestro querido licenciado siempre en el tema también, ¿no?, de la resistencia, de las luchas sociales, de las causas nobles, pero también hemos querido adentrarnos en el tema también de qué es la mirada interna de un docente, de un maestro, sus preocupaciones, cuáles son sus, en este caso, sus miedos, cuáles son sus agrados con sus estudiantes, cuáles son las carencias que tienen en el tema de la educación. Todo eso nos ha hecho pues disfrutar esta hora que hemos tenido la posibilidad de poder conversar con el licenciado Mario Montes. No se pierdan a ustedes, también quiero enviar un fuerte abrazo a nuestro queridísimo amigo y colega Joseph Medina, gerente de revista El Paraíso, que está en sintonía de esta entrevista. Muchas gracias, estimado Joseph, a su querida familia, que tengan una excelente noche y que tengan un fin de semana reparador. A toda la gente que ha tenido la gentileza de dispensarnos con su sintonía, también agradecer por habernos dejado y abrir las puertas de sus hogares para que podamos llegar con estos mensajes. A nuestros jóvenes, sigamos adelante, vamos con esa fuerza, con ese entusiasmo y con esa capacidad de poder vencer los obstáculos. De mi parte, agradecerles también por su gentil sintonía a los compañeros de Ayahuasca TV y de Voces, esa gentil deferencia que me han hecho para poder conducir esta entrevista. Nos vemos la próxima semana con otro tema importante para poder llegar a cada uno de ustedes. Muchas gracias y que tengan un fin de semana muy bonito.